Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Jesús Núñez, docente de tiempo completo aquí en nuestra sede de Cuernavaca de la ESI, y el día de hoy voy a hablarles sobre un seminario de los parámetros que nosotros tenemos que considerar para dosificar ejercicio terapéutico a nuestros pacientes. Al principio tenemos que definir qué es ejercicio terapéutico, ¿vale? Porque esto es muy importante. Cuando hablamos de ejercicio terapéutico, estamos hablando de algo enfocado a restablecer la funcionalidad de una persona. Es diferente al ejercicio físico convencional que nosotros hacemos para adaptar el sistema cardiovascular y muscular a la actividad que estamos realizando. En sí tiene parámetros, perdón, tiene fundamentos parecidos, pero el objetivo principal del ejercicio terapéutico es eso, restablecer la calidad de vida de una persona. Todo depende de las capacidades y del estado de condición de salud de ese individuo, lo que nosotros vamos a hacer para determinar los tipos de ejercicio, la intensidad, la fuerza y demás cosas que vamos a ver más adelante. Los objetivos en general del ejercicio terapéutico son varios dependiendo una del estado del paciente, obviamente de la patología que estemos tratando, y también de lo que nosotros querramos lograr y el tipo de ejercicio que nosotros estemos dando. Entonces, dentro de estos objetivos podemos numerarlos y podemos puntualizarlos de la siguiente manera. Uno, mejorar la condición aeróbica, aumentando la capacidad del sistema cardiovascular y respiratorio. Optimizar y mejorar los tiempos de curación en algún tipo de patología, por ejemplo, en procesos cicatrizales, en procesos regenerativos, en alguna disfunción articular, tendinosa, muscular o demás. Disminuir secuelas de alguna patología. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una patología instaurada de forma, perdón, permanente, como una patología autoinmune o una patología crónico-degenerativa? En este tipo de enfermedades, como son cosas que no pueden eliminarse, nosotros lo único que tenemos que hacer es disminuir las secuelas que estas van dejando y por ende mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Aumentar independencia funcional, por ejemplo, en pacientes de la tercera edad, o sea que ellos o ellas realicen sus actividades de la vida diaria de manera más independiente y de la manera menos dolorosa y más óptima, ¿vale? Para sus condiciones específicas. Mejorar patrones de movilidad, ¿vale? Cuando tenemos alguna restricción del movimiento por X o Y razón, disminuir síndromes y estados dolorosos. Esta es una de las principales, casi siempre, si no es que la mayoría o casi todas las veces, cuando nosotros tenemos consulta de alguna persona, es porque tiene o limitación funcional o dolor. En su mayoría dolor. Las personas casi nunca acuden a consulta si no tienen ese síntoma principal. Entonces, uno de los puntos principales en la intervención terapéutica es disminuir los estados dolorosos o controlarlos. También mejorar el equilibrio de coordinación, que va ligado con otros objetivos que vimos más arriba. Y pues de manera general, mejorar la calidad de vida de la persona, con base a sus capacidades y su estado personal. Tenemos diferentes tipos de ejercicio terapéutico y de estos se derivan según la patología y el y la condición de salud de cada persona. Tenemos ejercicio terapéutico que va enfocado a la prevención, o sea, para evitar que un estado patológico se instaure. Esto es muy importante porque nosotros, como servidores de salud, recordamos que la prevención sale mucho más barato que la corrección. Así que antes de que la persona se lesione o sufra alguna secuela, nosotros intervenimos, por ejemplo, fortaleciendo musculatura, estabilizando articulaciones, mejorando patrones de movimiento globales, mejorando equilibrio, mejorando coordinación, estimulando tempranamente y demás cuestiones para evitar que la persona o el individuo pueda caer en un estado patológico. Pero ¿qué pasa cuando la patología ya está instaurada? Aquí entramos entonces al ejercicio correctivo o también llamado ejercicio reactivo. Aquí lo que nosotros queremos hacer en la mayoría de los casos es disminuir los procesos lesionales o disminuir los procesos patológicos, o sea, regresarlos. Como tal, nosotros queremos, pues, buscar una resolutiva a la problemática que tiene la persona. O bien, como mencionaba antes, disminuir secuelas, ¿vale? Y aquí ya entramos en cuestiones como mejorar la movilidad, disminuir dolor, mejorar rangos articulares, mejorar fuerza muscular, mejorar tono muscular, mejorar propiocepción, articular y demás. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una patología, como mencioné previamente, que ya está instaurada y no tiene la resolución o no puede resolverse completamente, como patologías crónico-degenerativas?
o síndromes genéticos. Entonces ahí estamos hablando que el ejercicio terapéutico va como paliativo. ¿Para qué? Para mantener las funciones lo más posible de esa persona. Aquí no estamos buscando optimizarlas como sería en el ejercicio correctivo, sino lo que buscamos nosotros es mantenerlas. ¿Por qué? Porque sabemos que esas funciones van a estar en descenso, van a ser de manera constante deficientes, ¿vale? Porque la persona genéticamente no tiene la capacidad de mejorar ese tejido o a lo mejor mejorar esa condición física o biológica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es mantener esas capacidades vitales y funcionales en ese tipo de personas lo más posible. El ejercicio terapéutico está enfocado principalmente a la optimización y el mantenimiento de estos 4 sistemas. Si bien recordemos que en el organismo todo trabaja en conjunto y no nos vamos a enfocar solamente a rehabilitar sistema musculoesquelético o sistema nervioso, ¿vale? Cuando nosotros actuamos y damos ejercicio que a lo mejor nosotros podríamos creer que va específicamente a una estructura como una articulación, como un músculo, como fascia, como sistema cardíaco, no es verdad, sino que es un conjunto de todo. Si bien vamos a tener mayor actuación o mayor incidencia en ese sistema o en esa estructura, tenemos que recordar que cada vez que nosotros damos un programa de ejercicio terapéutico, tenemos que ver el panorama general a nivel fisiológico. Entonces, como cualquier ejercicio, nosotros vamos a causar cambios fisiológicos en todos estos sistemas, no nada más en sistema musculoesquelético, sino también que vamos a tener una repercusión en sistema nervioso, en sistema cardiorrespiratorio y en sistema tegumentario, así como en sistema endocrino, así como sistema genitourinario, inclusive sistema digestivo y demás, dependiendo obviamente el tipo de patología y el tipo de protocolo que nosotros estamos utilizando. Esto es muy importante porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy tratando una capsulitis adhesiva de hombro? Yo aquí podría irme con la finta de que estoy tratando puramente el sistema musculoesquelético, pero ¿qué pasa? Recordemos qué es lo que le da movilidad y sensibilidad al hombro. Viene del sistema nervioso. Entonces yo también tengo que reeducar el sistema nervioso para mejorar los patrones de movimiento, mejorar la condición nociceptiva. ¿Qué pasa también? Con el sistema tegumentario, sea una articulación que nosotros estamos haciendo una manipulación propiamente para mejorar rangos de movilidad en articulación, esa articulación está recubierta por piel. Así que más bien nosotros vamos a dar una estimulación al sistema tegumentario de manera indirecta. Y todo eso lo tenemos que ver en nuestro protocolo de intervención, porque muchas veces se piensa que nosotros estamos tratando rodillas, tratando hombros, tratando músculos, tratando tendones, tratando nervios, cuando no, es un conjunto de todo. Que vamos a dar primariamente o principalmente la atención en esa estructura o en ese tejido que se necesita, sí, pero también vamos a tener actuación indirecta en todo lo demás y eso es importante saberlo y verlo, porque algunas condiciones o algunos procedimientos que a lo mejor son óptimos para el tejido o el sistema que nosotros queremos rehabilitar, no siempre son óptimos cuando tenemos alguna condición de otro tipo de sistemas, ¿vale? Por ejemplo, una neuropatía, si nosotros estamos tratando una cicatriz adherida a una cicatriz retráctil, pero tenemos una neuropatía en la zona, también tenemos que ver todo ese plano, ¿vale? Entonces, ¿en qué se van a basar los protocolos y los programas de ejercicio terapéutico? Uno, en las etapas y periodos de cicatrización del tejido, ¿vale? No es lo mismo rehabilitar una fractura, no es lo mismo rehabilitar un desgarro muscular, no es lo mismo rehabilitar un nervio que se lesionó, ¿vale? Dependiendo del tipo de tejido van a ser los tiempos de curación y tenemos que respetar esos tiempos de curación porque si no podemos agravar la condición de la persona y pues de ahí nada va a servir mi intervención. La fisiopatología de la lesión o de la enfermedad. Tenemos que saber cómo es el proceso y el desarrollo natural de la enfermedad en ese paciente, porque si no lo sabemos, muchas veces vamos a estar a ciegas dando ejercicios a lo loco, ¿vale? Y eso no nos sirve de nada, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un paciente que tiene fibrosis quística? Si yo no sé en qué consisten los procesos celulares y fisiopatológicos de esa enfermedad, los protocolos de ejercicios que voy a dar le pueden empeorar la condición, ¿vale? La evaluación funcional previa del individuo. Esto es importantísimo. Si no tenemos anamnesis, no podemos dar un protocolo de lo que sea, ¿vale? Ya sea de ejercicio, farmacológico y demás. Pero aquí es muy importante.
funcional, va en base a la función de la persona, ¿vale? Porque no es lo mismo rehabilitar a una persona de la tercera edad, no es lo mismo rehabilitar a un deportista, no es lo mismo rehabilitar a un niño, si bien tengan la misma patología, por ejemplo, un esguince de tobillo. Podemos tener un esguince de tobillo en un niño, podemos tener un esguince de tobillo en un deportista de alto impacto, de alto rendimiento, o podemos tener un esguince de tobillo en una persona sedentaria, ¿vale? Si bien es la misma patología, debido a los factores que involucran a la persona y a la función que tiene esta persona de esa articulación, de ese segmento, en sus actividades diarias, va a ser nuestra intervención, ¿vale? Después, capacidades vitales y físicas. Esto tiene que ver sobre todo cuando damos protocolos de integramiento, protocolos de ejercicio terapéutico funcional o que van enfocados sobre todo a mejorar la capacidad aeróbica, como protocolos de ejercicio respiratorio para pacientes cardiópatas o neumópatas. Tenemos que ver primero las capacidades vitales también, porque de eso nosotros nos basamos en la intensidad que estamos dando. Si queremos mejorar condición aeróbica, si queremos mejorar condición anaeróbica o condición facultativa, por ejemplo. Y el grado y tipo de discapacidad. Eso también es bien importante cuando estamos trabajando con personas con una discapacidad, tenemos que ver en qué está mermando esa discapacidad para ver en cómo yo puedo adaptar las intervenciones que yo dé, si tengo discapacidad visual o si tengo solamente una deficiencia y no es puramente una discapacidad, ¿vale? Porque también tenemos diferentes clasificaciones de la discapacidad. Si tenemos deficiencias motrices, deficiencias auditivas, deficiencias cognitivas o mentales, de todo eso va a depender la intervención que yo dé, porque igual, retomo el ejemplo del esguince. No es lo mismo tratar un esguince en un atleta a tratar un esguince en una persona que a lo mejor tiene debilidad visual, ¿vale? Ahora, ¿en qué nos vamos a basar nosotros para dar y para dosificar el ejercicio? Uno, tenemos que ver la finalidad, ¿vale? ¿Para qué? La especificidad, el volumen, la carga óptima, el estrés progresivo, la intensidad y el vector. Entonces, el hecho de decirle a un paciente, vas a hacer ejercicio en casa, no es nada más decirle, vas a hacer tal movilización y vas a hacer tales repeticiones, ¿vale? Porque nosotros podemos meternos a internet, lo cual hoy en día lo tenemos muy fácilmente, tenemos información a la mano, que en parte tiene cosas muy buenas y podemos rescatarlas, pero ¿qué pasa ahí? Muchas veces no se le da la dosificación o los pacientes no lo realizan de manera específica para su condición, porque son todos estos factores los que nosotros tenemos que ver para dar solo ejercicio. Aquí yo no estoy hablando inclusive de un programa, entonces no es lo mismo que yo diga, haz 3 sets de 10 repeticiones, pero si no veo para qué lo hago, en qué vector, a qué intensidad, viendo el estrés progresivo de carga que estoy dando, el volumen y la especificidad. Entonces, todas estas cosas yo las tengo que tener bien en cuenta antes de dar un programa de ejercicios. ¿A qué se refiere el principio de especificidad? Primero, ¿qué vamos a trabajar? Si vamos a trabajar de forma global o si vamos a trabajar de forma específica. Si mi paciente necesita más la optimización o la mejora de un patrón de movimiento o de un solo movimiento analítico, pongamos un ejemplo, si nada más queremos mejorar flexión o extensión de rodilla porque estamos tratando, no sé, un paciente con prótesis que tiene alguna deficiencia en la marcha, o si queremos trabajar patrones globales de movimiento que ya involucran varios segmentos o todos, o todo un conjunto de segmentos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un paciente neurológico, ahí yo qué tengo que hacer, además de movimientos analíticos, a lo mejor ese paciente tiene que tener patrones más globales. O si estoy trabajando con una persona de la tercera edad, que a lo mejor a esa persona no le funcionaría tanto trabajar puramente extensión y flexión de rodilla y a lo mejor tiene que trabajar más movilizaciones grandes para poder levantarse de la cama, ¿vale? A eso se refiere. Si quiero movimientos y patrones específicos de estructuras o de segmentos muy, muy, muy puntuales, o quiero trabajar todo en conjunto. Después el volumen y la intensidad. Y de esto va de la mano el grado de esfuerzo que yo le dé al paciente. Y aquí estamos hablando si entramos a fase aeróbica, fase anaeróbica o a fase facultativa. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero ganar condición aeróbica y yo le pongo demasiada intensidad a mi programa de entrenamiento, lo que yo voy a hacer en vez de ganar
o estar en fase aeróbica, a lo mejor yo sesgo a mi paciente en una fase anaeróbica si no tomo en cuenta esto. Entonces, esto se basa en dos cosas. Uno, en las capacidades físicas, dependiendo del programa de entrenamiento, y en el tejido a tratar. Porque, ¿qué pasa si nosotros estamos dando, por ejemplo, un programa de fortalecimiento? Nosotros tenemos signos y síntomas que nos indican si estamos llegando a fases de cansancio o fases de fatiga. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, tejido muscular, yo tengo que saber en qué volúmenes e intensidades tengo que estar, qué tanta resistencia le tengo que dar al cuerpo para que ese cuerpo se adapte a ese estímulo y pueda mejorar y pueda llegar a ganancias. Porque si nosotros nos pasamos del volumen, que el volumen se refiere a cuántos tiempos de esfuerzo y cuántos tiempos de descanso yo tengo que tener en un solo día. Si nosotros nos pasamos de volumen, o sea, no damos el suficiente descanso, o podemos dar un buen descanso, pero nos pasamos de intensidad, en vez de ganar, yo voy a tener un descenso, porque no vamos a tener ese proceso de recuperación que necesitamos para poder ganar una compensación mayor a las capacidades basales que tenía mi paciente. Entonces es muy importante saberlo, porque no es lo mismo que yo le diga a mi paciente, haz 3 series de 10 repeticiones con, no sé, una polaina de medio kilo, durante 3 veces al día, mañana, tarde y noche, a decirle a mi paciente, tienes que hacer 2 sets de 8 repeticiones con una polaina de 200 gramos cada 4 horas, ¿vale? No es lo mismo porque voy a causar un estrés diferente, si bien a una intensidad diferente, a un volumen distinto. Y eso me va a dar las adaptaciones y con esto va de la mano, pues, el tejido que yo voy a tratar. Después la progresión. Aquí es bien importante, no importa el tipo de programa que yo esté dando, que siempre tenemos que ir de menor a mayor intensidad, que va de la mano con los principios de volumen y de intensidad. Entonces, si yo empiezo con volúmenes muy constantes, o sea, muy repetitivos durante el día, pero con una intensidad bajo, entonces yo tengo que hacer una progresión a los siguientes después de varias sesiones. Entonces, yo puedo esparcir el volumen, poner un volumen más bajo con una intensidad más fuerte y así yo puedo jugar con la progresión. Y esto lo que me va a causar son ganancias y adaptaciones fisiológicas al estrés, o sea, la carga que yo le esté dando a mi paciente. Y cómo yo puedo ver esto con base a las variables vitales, por ejemplo, si yo estoy trabajando condición aeróbica o capacidad cardiovascular y respiratoria en un paciente a lo mejor cardiópata, neumópata, si viendo la condición del tejido, cómo va evolucionando ese tejido ante ese estímulo, la sintomatología de mi paciente, que eso es importantísimo. Checamos signos y síntomas específicos para el estado y condición de mi paciente para ver si hay mejoría, ¿vale? Rangos de movilidad. Por ejemplo, si yo estoy trabajando amplitud de movimiento, yo tengo ahí un parámetro cuantitativo para ver qué tanta progresión estoy ganando y si puedo subir o me tengo que mantener en el mismo estado de volumen y de intensidad. Grado de resistencia, para ver si estoy ganando, si estoy mejorando mi capacidad de vencer ese porcentaje de resistencia que yo le estoy dando a mi paciente. Por ejemplo, si yo le estoy poniendo una extensión de rodilla, si estoy trabajando ese movimiento de manera analítica, viendo justamente si el peso que yo le estoy dando a mi paciente lo puede vencer con mayor facilidad, ¿vale? O tiene menos signos de fatiga. Y los signos de ejecución en el gesto. Por ejemplo, si estamos trabajando igual el mismo movimiento, una extensión de rodilla, viendo justamente qué tan pulcra y qué tan bien realiza ese movimiento mi paciente. Y con eso me doy idea, además de todos los otros parámetros que tengo, si verdaderamente estoy estimulando correctamente la carga, ¿vale? Si estoy dando una progresión correcta en ese ejercicio con base a la resistencia que le estoy dando. Y el vector, ¿vale? ¿Qué significa esto? El principio de vector significa hacia dónde se va a angular la fuerza. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo haga una flexión de codo para trabajar flexores, justamente, antebrazo, cuando tenemos una resistencia angulada en el plano anterior, a que si yo cambio la resistencia en el plano anterior, pero desplazada un poco hacia la izquierda. Yo ahí estoy cambiando totalmente la angulación, el vector de la resistencia. ¿Y eso para qué me sirve? Para, facilitar un movimiento, o sea, para mejorarlo, para darle un impulso o para inhibirlo. Por ejemplo, esto se usa mucho sobre todo en terapia neurológica.
Entonces, ¿para qué nos basamos en esto? Para también cuestiones de progresión, porque conforme yo cambie la angulación y el vector de la resistencia, yo puedo facilitar un movimiento o lo puedo hacer mucho más difícil. Por ejemplo, en la imagen de abajo, si nosotros estamos rehabilitando ABD de hombro, es diferente a que yo cambie el vector de la fuerza ayudándose de una resistencia por el empuje del agua, así yo cambio el vector de la resistencia un poco hacia anterior, al último estadio de fortalecimiento, si yo cambio el vector completamente y en vez de ser una resistencia distal, lo cambio a una resistencia periférica de forma isométrica. Ahí cambia justamente el estímulo que le esté dando, desplazando, si bien la misma resistencia, en una diferente angulación. Igual, no es lo mismo que, por ejemplo, yo esté trabajando una flexión de cadera y tenga la resistencia justamente a 90 grados, a que cambie esa resistencia a 45, ¿vale? Ahí cambio totalmente los patrones cinemáticos y las cadenas miofaciales que se van a estar ocupando a la hora de hacer un programa de fortalecimiento o de estiramiento o XY lo que esté dando, ¿vale? Entonces, nosotros angulando la dirección de la resistencia y de la fuerza, vamos a cambiar los patrones de movimiento que va a tener mi paciente. Y con eso yo puedo ir progresando. Y por último, la finalidad. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer ese programa de ejercicio? ¿Por qué y para qué? Con base a las necesidades de mi paciente, si yo quiero mejorar, por ejemplo, un gesto motor, o si puramente quiero mejorarle las ABDs a mi paciente, si quiero mejorar patrones de independencia, o si quiero mejorar algunos gestos motrices que va a ocupar ese paciente o esa persona en su ocupación, por ejemplo, en una cuestión laboral, o si hablamos de un deportista en un gesto motor, en un gesto deportivo, ¿vale? Esto es muy importante saberlo porque con base a lo que nosotros queremos ganar y para qué lo queremos ganar es como nosotros vamos a modificar todos los principios que vimos anteriormente. Y en eso vamos, qué tanta carga le voy a dar, qué tanta intensidad le voy a dar, en qué vector le voy a poner la resistencia, cuánto tiempo de descanso, cuánto tiempo de esfuerzo le voy a dar, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy trabajando, si yo estoy en un paciente reeducando patrones de marcha, entonces ese paciente no lo voy a tratar igual que a un deportista, a lo mejor que en un deportista sí tengo que tener volúmenes más espaciados con intensidades muy altas a que un paciente que desde la tercera edad que está retomando los patrones de marcha, a lo mejor puedo tener volúmenes muy cortos, pero de intensidades muy bajas, ¿vale? Porque el objetivo es distinto. Y ahora, como todo ejercicio, el ejercicio terapéutico se basa en tres fases. Primero vamos a tener la fase de calentamiento, la fase de esfuerzo y por último la fase de recuperación. Esto es algo básico, no nada más en ejercicio terapéutico, sino en cualquier tipo de modalidad del ejercicio, ya sea terapéutico o ya sea en el deportivo. Todo tipo de ejercicio tiene que tener estas etapas y no nos podemos saltar de una y de otra, porque con estas etapas nosotros vamos a una, dar la progresión, dos, dar las adaptaciones fisiológicas y tres, asegurar que esas adaptaciones se queden donde yo necesito que se queden en mi paciente. Calentamiento. ¿Para qué nos sirve el calentamiento? Para preparar no solamente la cuestión física. Por ejemplo, si yo estuve trabajando mejorar movilidad de una capsulitis adhesiva, no solamente el calentamiento me va a preparar el tejido, va a lubricar la articulación, va a mejorar extensibilidad de tejidos blandos, sino que también voy a preparar mentalmente a mi paciente para que se enfoque en la actividad que tiene que hacer y haya menor recidiva y mejor gestos y patrones motrices que yo necesito para su rehabilitación. Esfuerzo. Aquí se da básicamente en las cargas, el volumen y la intensidad que yo voy a darle a mi paciente para que esas modificaciones me causen una adaptación fisiológica en el tejido o estructura que yo quiero rehabilitar. Y por último, la recuperación, que esta es la fase más importante de todo programa de entrenamiento de ejercicio, tanto terapéutico como ejercicio de entrenamiento. ¿Por qué? Porque en la recuperación, hablando de ejercicio terapéutico, yo voy a mantener lo que gané en mi fase de esfuerzo. Si yo me salto la recuperación, se me va a desplazar la curva de adaptación y por ende todo lo que yo provoqué, lo que causé en la fase de estrés de esfuerzo va a sesgarse, ¿vale? Porque no va a tener como ese asentamiento tanto en el tejido como en la cuestión de hábitos en mi paciente. Entonces, en la fase de calentamiento, ¿qué tenemos que hacer? Preparar uno el tejido, preparar la concentración y el enfoque de mi paciente en la actividad que va a realizar para uno,
realice el gesto y el movimiento de la manera más óptima, más apropiada, con menor gasto energético. Y dos, para mejorar los procesos de remodelamiento tisular, aumentando el flujo sanguíneo y aumentando la oxigenación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando un desgarro muscular, ¿qué tengo que hacer? Llevar sangre, llevar oxígeno al tejido, y eso cómo lo voy a hacer, calentando ese tejido previamente a darle un programa de fortalecimiento isométrico, por ejemplo. ¿Vale? Después, en la fase de esfuerzo. Esta fase, como mencionaba antes, es donde nosotros damos los volúmenes y las intensidades en la progresión de ejercicios terapéuticos. Entonces, esta es la fase donde yo le voy a poner estrés a mi paciente, pero un estrés controlado. Esto es bien importante. Ese estrés, porque recordemos que el ejercicio al fin y al cabo es un estrés que se le va a dar al cuerpo, es lo que me va a causar las modificaciones benéficas a la larga en el tejido y la estructura que yo esté tratando, pero lo tengo que hacer de forma paulatina, como mencionábamos antes. Esto me va a cambiar cambios en el tejido que a la larga se van a adaptar para rehabilitarlo de manera óptima. Y aquí vamos allá, aquí, dependiendo del estado de la persona, ¿qué podemos hacer? Podemos jugar con el aumento de rangos de movilidad, mejorar capacidades vitales, hablando de un programa, un protocolo de entrenamiento para mejorar la condición aeróbica, o educación e integración de patrones motores, por ejemplo, personas que tienen alguna disinesia o personas que tienen alguna deficiencia en la motricidad, como personas de la tercera edad, como pacientes con Parkinson, pacientes con ataxia, pacientes con alguna disfunción neurológica, pacientes con inmovilización prolongada, que son patrones que usualmente pierden esta capacidad coordinativa de diferentes segmentos. Nosotros, en esta fase es cuando tenemos que readaptar y tenemos que dar los protocolos y los patrones específicos que yo quiero ganar a la larga, ¿vale? Y por último, ya que acabamos esta parte de estrés, tanto físico como mental, tenemos que recuperar. Uno, para disminuir la carga y mantener los niveles basales de la persona, y eso es lo que nos va a mantener los cambios físicos que logramos en la fase de esfuerzo. Porque, ¿qué pasa muchas veces? Los pacientes se quedan en la fase de esfuerzo y se quedan así. No se les da esa recuperación tanto mental como fisiológica, que establece e instaura lo que yo gané en la fase de esfuerzo. Porque, a diferencia, por ejemplo, de dejar de tope o cortar de tope la fase de esfuerzo, lo que hace la fase de recuperación es bajar la intensidad de forma progresiva, pero no llega a la intensidad basal que tenía mi paciente antes, sino un poco más arriba. Y de eso nosotros lo que hacemos es una curva que va de manera ascendente, ¿vale? Entonces, si nosotros lo graficáramos, eso es lo que pasa en la fase de esfuerzo. Tenemos un estrés, perdón, eso es lo que pasa en la fase de recuperación. Entonces, si lo graficáramos, lo que nosotros tenemos es un calentamiento en una meseta. Después tenemos la fase de esfuerzo que lleva a un estrés. Esa fase de estrés, por ende, por manera de compensación en el tejido, va a bajar. Entonces nosotros, para evitar que baje hasta niveles basales, o sea, a donde empezó mi paciente, recuperamos lentamente para que esa disminución no llegue a donde mi paciente empezó, sino que se quede un poco más arriba. Y así es como nosotros hacemos esa curva de mantenimiento progresivo. ¿Vale? Y otra parte muy importante en esta fase de recuperación es que se disminuyen los niveles de estrés en mi paciente, ¿vale? Porque también recordemos que todo esfuerzo físico, ya así sea controlado y así sea muy moderado, va a causar un estrés emocional, ¿vale? Por toda la cuestión endocrina, por toda la cuestión de neurotransmisores que pasan dentro del sistema nervioso central. Entonces, también nos sirve para mejorar y disminuir los niveles de estrés, y eso se ha comprobado científicamente, según algunos estudios de referencia, que mejora el apego en el tratamiento de mi paciente. Entonces, no hay que saltarnos esta fase, es muy importante al igual que las otras. Para terminar, ya en estas últimas diapositivas, vamos a ver consideraciones generales. Yo que tengo que tener en cuenta antes de dar un programa de ejercicio terapéutico. El estado proceso de cicatrización, como ya estábamos viendo. ¿En qué estadio de curación, de regeneración de ese tejido estoy? Que esto va ligado al proceso inflamatorio. Si yo me encuentro con una patología aguda o con una patología crónica. La disponibilidad de tiempo del paciente, esto también es importante, porque muchas veces los pacientitos pues tienen muchas cosas que hacer y
a veces pues no hacen lo que deben de hacer como deben de hacerlo porque no tienen tiempo. Así que también preguntarle a su paciente porque eso también nos va a dar un parámetro que tenemos que tener en consideración a la hora de poner volúmenes de entrenamiento. El espaciamiento de las sesiones, que esto va de la mano con el proceso de cicatrización del tejido y los volúmenes que nosotros le vamos a dar al paciente. Si voy a dar al paciente una vez al día, una vez a la semana, 2 veces por semana, dependiendo de su patología, de la condición y también del apego que tenga el paciente y pues la minuciosidad que tenga el paciente de seguir las recomendaciones él o ella en casa. Supervisión, esto también es importante. Hay pacientitos que necesitan supervisión constante para realizar sus protocolos de ejercicio. Por ejemplo, pacientes de la tercera edad que tienen un índice alto de caídas, ¿vale? O pacientes neurológicos. Aquí tenemos que tener esas consideraciones porque los volúmenes que vamos a ver pues van a ser diferentes porque no es lo mismo que nosotros hagamos esos ejercicios y estemos ahí para revisarlos a que algún cuidador o algún familiar que a lo mejor no está tan entrenado, no está o no tiene todos estos principios, no tienen en cuenta todos estos factores que involucran un programa de entrenamiento terapéutico, lo tengan presentes a la hora de tratar ese pacientito, ¿vale? Y por último, el grado de la condición patológica, el estado de salud del paciente. Y aquí tiene que ver el tipo de patología que yo estoy tratando. Si son pacientes crónico-degenerativos, si son pacientes con algún trastorno que pues tiene muy fácil resolución, o si es un paciente que tuvo ya un trastorno que se puede resolver, pero es más grave y necesita más tiempo de supervisión y de tratamiento, ¿vale? ¿Y qué va a determinar mi efectividad y mi éxito en el tratamiento? Uno, la evaluación. Eso es básico, básico, básico para todos. Si yo no evalúo bien a mi paciente, yo no voy a saber qué tiene. Y si yo no sé qué tiene, pues yo no voy a saber cómo tratarlo, ¿vale? Y aquí ya tiene que entrar el equipo multidisciplinario. No nada más tiene que evaluarlo la cuestión de rehabilitación, sino que a lo mejor también tiene que evaluarlo la cuestión de nutrición, la cuestión psiquiátrica, la cuestión psicológica, ¿vale? Y pues obviamente la cuestión médica de la especialidad que tiene que ver con la patología de mi paciente. El grado de funcionalidad de mi paciente, que esto tiene que ver también en el grado de discapacidad e incapacidad que tiene la persona con la que voy a estar trabajando. Si nada más una patología que le esté mermando la movilidad de una sola articulación o si es un síndrome completo que ya le esté causando alguna alguna limitación en la participación social, o si es nada más algo que le esté mermando la capacidad motriz o algo que le esté mermando la capacidad sensitiva. Todo esto tiene que ver, ¿vale? El contexto socioeconómico, que a veces no siempre lo tenemos presente y tiene que ver gran parte o tiene mucho peso en la hora del éxito de un tratamiento, porque pues no le sirve de nada que si tu paciente viene a tu clínica, por ejemplo, y tú le pones un super protocolo y tú checaste volúmenes, intensidades, vectores, todo lo hiciste súper bien en un tanque terapéutico y tu paciente en casa, pues no tiene eso. Y a lo mejor nada más viene contigo dos sesiones o una sesión a la semana porque no puede pagar más, ¿vale? Entonces, más que darle todo lo que nosotros tenemos a nuestras manos al paciente, es también ver qué tiene el paciente en sus manos para poder adaptar lo que nosotros podemos darle y pues tener ganancias para él o ella, ¿vale? No necesitamos grandes aparatos ni grandes equipos para ganar, sino simplemente tenemos que ver todo el contexto y adaptarnos a ese contexto del paciente. Estado y condición psicológica y anímica, esto también es importantísimo. Si tenemos un pacientito, por ejemplo, que tiene un estado depresivo crónico, pues es un paciente que obviamente tiene que ir a otro tipo de tratamientos para ayudar a su proceso y no nada más en nuestra chamba, sino que tenemos que verlo en toda esa parte. Si nosotros tenemos, por ejemplo, o podemos tener un protocolo de ejercicio terapéutico súper bien hecho y súper bien protocolarizado para ese paciente, pero a lo mejor emocionalmente el paciente no puede realizarlo porque no tiene la disposición ni la capacidad de realizarlo en ese momento, ¿vale? Entonces también tener esa comunicación con el paciente y saber cuándo referirlo a a otros especialistas. Nivel de atención y aprendizaje del paciente también, si estamos tratando, por ejemplo, a un paciente que tiene alguna disfunción mental o alguna limitación en la capacidad de integrar y comprender lo que nosotros estamos dando. Tenemos que adaptarnos a eso para nosotros poder, pues, darle protocolo de ejercicio, porque, pues, a lo mejor un paciente no te entiende, o a lo mejor un paciente es sordomudo y ese tipo de discapacidad, pues,
necesita otro tipo de atención, ¿vale? O necesita otras maneras de abordar a ese paciente para darle los mismos ejercicios que yo quiero que realice. Limitaciones innatas de cada individuo, o sea, igual por el grado de funcionalidad, por ejemplo, un pacientito amputado, pues obviamente va a tener ciertas restricciones dependiendo del tipo de amputación y el segmento que va a tener, y nos tenemos que adaptar a eso. Y la progresión paulatina y constante. ¿Ok? Esto también es importante, dependiendo de lo que ya veíamos previamente, de qué tanto espacio tengo que dar entre sesión y otra, qué tanto tiempo de descanso voy a dar, ¿vale? Con base a los grados de regeneración tisular y cómo va progresando el estado de mi paciente. Entonces, para finalizar, ahora sí, ¿qué puntos yo voy a considerar a la hora de dar un protocolo de ejercicio terapéutico? Uno, seleccionar el ambiente y el momento de día adecuados, y esto también se da, uno, en base, sí, a, pues, los espacios de tiempo que tenga mi paciente, y dos, también las características de la patología de mi paciente, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy tratando niños, pues es mucho más factible que a los niños se les dé la atención en la mañana o tarde, antes de la comida, y no tan noche, porque les afecta su ciclo de sueño, ¿vale? Por ejemplo, un deportista es mejor que la rehabilitación se dé después de las 6 de la tarde, porque tiene mayor aumento de la temperatura, la extensibilidad de los tejidos es mucho mejor, ¿vale? En ese tipo de cositas. Y el ambiente, por ejemplo, si a lo mejor si estamos dando un programa para mejorar rangos de movilidad en una articulación y sabemos que hacerlo en un espacio tranquilo, que propicie la relajación mental, va a propiciar la relajación muscular también, y eso nos va a aumentar la efectividad en el tratamiento. Todo esto tiene que ver. Otra cosa es demostrar y asegurar la correcta ejecución del movimiento en pacientitos domiciliarios que nosotros no vamos a estar revisando constantemente. Nosotros tenemos que ver que el paciente haya acoplado y realice como debe de hacer el ejercicio, porque muchas veces le decimos al paciente, haga este ejercicio y así, y así, y dicen, sí, sí, cuando llegan a su casa se les borró el cassette y lo hacen, ¿vale? Entonces, así no, tenemos que corroborar sesión con sesión que el paciente ejecute los movimientos de forma correcta, o la persona que va a ejecutar los movimientos, hablando, por ejemplo, de un paciente que no pueda realizarlos por sí mismo. ¿Vale? Y esto se gana mediante la repetición. ¿Vale? La repetición, pues, es la base del éxito, hablando de ejercicio. Entonces, si a un paciente no le sale la primera, que lo realice y lo realice y lo realice y lo realice hasta que se lo aprenda. Y siempre premiar los logros. Esto también es importante. Y más nosotros que estamos tratando personas con alguna deficiencia que les afecta la calidad de vida, así sea mínima. Muchas veces los pacientes se frustran porque no ven ganancias o no o ven un avance lento, ¿vale? Entonces, tenemos que premiar y tenemos que, pues, ahora sí que echarle porras al paciente a cada logro que esté dando, porque de poco en poco se gana, ¿vale? Y sobre todo para pacientitos que andan medio apresurados y que quieren, pues, estar al 100 de la noche a la mañana, ¿vale? Entonces es poco a poco. También eso nos evita el estancamiento y que los pacientes caigan en ansiedad y en depresión, ¿vale? Y pues siempre basarse en cuestiones cuantificables, o sea, basarnos en lo que yo puedo medir, no en lo que yo puedo, más bien, no en lo que se me refiera, por ejemplo, no en lo que me refiere el paciente, sino lo que yo pueda ver, lo que yo pueda palpar, todo lo que yo pueda cuantificar, rangos de movilidad, grados de fuerza muscular, ¿vale? Grados según escalas de la funcionalidad, todo, entre más cuantificable, mejor registro yo tengo, y así yo tengo algo verídico para ver el avance de mi paciente. Y algo muy importante en ejercicio terapéutico, no llevar a la fatiga ni al sobreesfuerzo. Aquí estamos hablando de terapia, de ganar funcionalidad sobre todo. Aquí no estamos hablando de que el paciente a lo mejor quiera ganar una maratón. Ahí hacer otro tipo de entrenamiento enfocado a otro tipo de cuestiones. Aquí estamos hablando de cuestiones patológicas en estados que interfieren en la función básica, en la actividad de la vida de mi paciente.
¿vale? No es como un deportista, por ejemplo. Si bien deportistas pueden tener cuestiones patológicas, una vez que se rehabilita esa lesión, ya nos toca otra cosa, pero ese es un tipo de pacientes específico. Pero hablando de ejercicio propiamente en cuestión terapéutica, es muy importante no llevar al paciente más allá de sus capacidades, más allá de lo que puede soportar. Hay, y sobre todo ahorita que estamos en cuestiones de globalización y de pandemia, muchas frases que dicen del no pain, no gain. Eso no cuenta, ¿vale? En ejercicio terapéutico eso está de lado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos ganar es un proceso de adaptación tisular y adaptación biológica de manera paulatina, progresiva, pero no de manera súbita. Porque muchas veces cuando hacemos eso, cuando llegamos a ese estado de sobreintensidad en el paciente, los pacientes no tienen esa capacidad de regularse en el estado basal que tenían y muchas veces en vez de ganar se nos desciende y tenemos que empezar otra vez el proceso. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de dar un protocolo de rehabilitación hablando de ejercicio terapéutico. Nunca llevar a más allá de sus capacidades físicas y funcionales a mi paciente. ¿Vale? Pues bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias. Esto sería todo. Espero haya sido de ayuda y de pues, interés para ustedes este seminario. Se los comparto con muchísimo gusto. Les repito mi nombre. Soy Jesús Núñez. Esto ha sido un gusto. No sé si tengan alguna duda o pregunta de los asistentes que tenemos. Y para más informes en cuestión de cursos diplomados, eh, pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Igual aquí tenemos varios cursos que están enfocados justamente